podemos hablar de milagros en el día de hoy. Porque en realidad, ¿qué es un milagro? Nosotros tenemos la tendencia a pensar, y no es que esté mal, pero un milagro es algo que sale de la lógica física, de la lógica científica. Un milagro es algo que está más allá de lo que se puede explicar de una manera muy objetiva. O sea, las leyes naturales, vamos a decir así, son desafiadas porque está sucediendo algo que es imposible de acuerdo a esa ley. Pero cuando hablamos de milagros desde el punto de vista del Señor Jesucristo, de la Biblia, tenemos que buscar algo que es mucho más significativo que eso. De acuerdo a la palabra de Dios, y escuchen bien esto, un milagro es la presencia activa de Dios. ¿Escucharon bien esto? El hecho de que Dios esté presente y actuando en nuestras vidas y en cualquier vida, eso ya de por sí es un milagro. Porque si estamos diciendo que es una intervención por encima de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, Dios está por encima de todos. Luego Él ha querido acercarse a nosotros. El que tiene a Cristo en su corazón es un milagro de Dios. O sea, los que estamos aquí, si le hemos dicho a Cristo, entre en nuestro corazón, ya eso representa un milagro. Cada uno de ustedes, entonces, es un milagro de Dios, porque Dios ha intervenido en su vida. Les ha librado de la muerte, de la condenación, del infierno, de todas esas cosas. Les dan vida eterna, vida en abundancia. Eso es un milagro, porque Dios está allí. Y podemos hablar de todas las cosas que Dios hace. Pero fíjense que es interesante que este pasaje comienza con algo que nosotros pudiéramos decir, todos los cuentos comienzan así. Érase una vez, ¿verdad? No comienzan así los cuentos. Y comienza con esa palabrita. El cuento a los venezolanos es había una vez. ¿No es que es así? Cuando se habla de tío conejo y tío tigre, había una vez, érase una vez. Pero cuando en la vida de Jesucristo comienza de esa manera, como esto, un día estaba Jesús, no está hablando de una casualidad. Porque todo comienza cuando Jesucristo se hace presente o cuando Dios manifiesta su presencia. Entonces lo que estamos diciendo aquí no fue una casualidad que en un día el Señor Jesucristo estaba caminando por una playa, por la orilla del lago de Genesaret, y de pronto vino la gente y comenzó a agolparse al lado de él para escuchar sus enseñanzas, para recibir alguna una bendición. Entonces todo comienza con la presencia de Dios. Cuando estamos en alguna situación difícil, nosotros que somos cristianos, cuando hay una situación de mucha dificultad, una de las cosas que nos lleva a nosotros a actuar como cristianos y a desarrollar nuestra fe es que Dios está allí. Las cosas están difíciles, Dios está allí. Hay una enfermedad, Dios está allí. Hay algo que no sabemos qué va a pasar, pero Dios está allí. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener una actitud de que en algún momento y de alguna manera Dios va a actuar. ¿Vamos bien? Pero el título de este mensaje es colaborar con un milagro. O sea, Dios hace los milagros, Dios interviene. Pero de una u otra manera, uno tiene que seguir, creer, actuar para que ese milagro se manifieste. O sea, uno no puede decir, Señor, yo quiero un milagro porque no tengo dinero hoy. Así que, Señor, aquí recibo los 1.500 bolívares que tú me vas a dar. Entonces uno extiende los brazos para que caigan así del cielo. Y uno dice, eso será un milagro muy grande. Si se pasa eso, no trabajo más, sino que me especializo en orar por milagros. Siempre recuerdo, me acordaron esta semana del cuento del hombre que está
ahí en el mar que está ahogándose o en una inundación. Entonces, Señor, ayúdame, haz un milagro. Y de pronto pasó por ahí una lanchita. Señor, véngase. No, Dios me va a salvar. Y pasó por ahí otra embarcación más grande. Señor, lo salvamos. No, Dios me va a salvar. Y pasó un helicóptero y le dijo, Señor, lo recogemos. No, Dios me va a salvar. Y se ahogó. Y llega al cielo. Y cuando ve a Jesucristo le dice, bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿No me salvaste? Y el Señor dijo, bueno, te envié un barquito, te envié una embarcación más grande, te envié un helicóptero. Uno tiene que entender que Dios hace las cosas, pero hay una colaboración de fe que uno tiene que hacer para que se manifieste ese milagro. Y de eso vamos a hablar, porque Pedro en los primeros encuentros que tuvo el Señor Jesucristo aprendió eso, colaborar con un milagro. Entonces voy a darles unos 7 principios en cuanto a esta colaboración. Estén pendientes porque hay finales que hay que completar, para que estén pendientes allí. El primer principio es este: saber que Jesucristo conoce la situación por la que pasas mejor que nadie. ¿Sabían eso, verdad? Si no, sépanlo hoy. El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, conoce la situación por la que estás pasando, sea enfermedad, sea dolor, sea incertidumbre, trabajo, sentimientos, cualquier situación difícil que la que estés pasando, mejor que nadie. Dice esta palabra que Él vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. En una lectura así de paso por encima, uno no ve algo aquí, pero como uno ha leído toda la historia, esas barcas eran símbolo de frustración, porque eran pescadores que vivían de la pesca, claro está. Entonces pasaron toda la noche y vinieron frustrados porque no pescaron nada, porque eso frustra, ¿verdad? Trabajar y no tener luego el pago por el trabajo, eso es frustrante. Entonces, estaban esas 2 barcas, estaban vacías, no tenía nada, y era ese símbolo. Yo me imagino que estaban pescando, estaban arreglando allí las redes de los pescadores y veían los barcos y se acordaban la frustración de no haber pescado nada. El Señor lo sabía. O sea, esas 2 barcas eran el símbolo de su frustración, de su fracaso en un sentido, hasta de tristeza, porque necesitaban ese sustento diario para su familia, para hacer las cosas. Esperanza. Puede ser, esperanza, claro está. Nosotros hemos pasado por una situación, puede ser económica o de enfermedad o sentimental o en el trabajo familiar de cualquier especie, ¿no? Y tal vez una pregunta que uno dice tal vez es ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso, no? O sea, ¿qué hice yo en algún momento? Bueno, pero no fui tan malo. A veces el problema es que uno no profundiza en lo que de verdad ha pasado. Pero hay alguien que sí conoce exactamente por qué, para qué está pasando aún esa situación. Ese es el Señor Jesucristo. Lo interesante es que el Señor Jesucristo no va directamente a donde Pedro y le dice, lo que pasa es que tú tienes falta de fe, lo que pasa es que tú no confiaste, lo que pasa es que tú tienes que comenzar. No, pero Él vio esas 2 barcas. Otra vez el símbolo de que Dios conoce nuestra situación mejor que nadie. Mejor que cualquier psicólogo, mejor que cualquier médico, mejor que cualquier abogado, mejor que cualquier amigo, mejor que cualquier... El Señor conoce la situación. Esa es una de las ventajas de tener a Dios de nuestra parte, de tener al Señor Jesucristo a nuestro lado. Eso hay que saberlo. El Señor está con nosotros. El segundo principio es el siguiente: permitir que Jesucristo sea Señor de toda tu vida, o sea, Señor de todo tu ser, para que lo veas superior a tus problemas. ¿Entendieron eso?
hay que permitir que Jesucristo es nuestro Salvador, pero que sea el Señor de todos los aspectos de nuestra vida, para que nosotros aprendamos siempre que Jesucristo es superior a todos los problemas. Por allí hay una frase que a veces ponen en Facebook y en otros lugares, cuando recuerdan que no le digas, ¿cómo es? Algo así como no le digas a Dios que tus problemas son grandes, sino dile a tus problemas que Dios es más grande todavía. Alguna vez les hablé, recuerdan de David y Goliat. Para David Goliat era muy grande, ese gigantón. Para él era muy grande, pero para Dios era muy chiquito. Y es lo que está pasando aquí. Fíjense, dice la lectura que él vio las dos barcas y les dijo, esta barquita que es símbolo de frustración, lo voy a convertir en mi púlpito, o sea, en mi tarima. Un detalle bien interesante. Dice que subió a una de las barcas que casualidad pertenecía a Pedro, Simón, lo mismo. Pero para Jesucristo no hay casualidad. Subió a una de las barcas, la alejaran un poquito, o sea, para que él pudiera tener toda la gente no a cierta distancia, sino que él pudiera dominar y pudiera hablar a todos ellos, y enseñaba a la gente desde la barca. O sea, lo que había sido, o lo que era un símbolo de frustración, de problema, de angustia, de estrés, se convierte en el lugar que Jesucristo usó para enseñar a otras personas. Por eso, una de las cosas que nosotros podemos observar en nuestras propias vidas es que ciertamente los problemas son problemas y nos traen problemas. ¿Entienden ese jueguito de palabras? O sea, nos traen inquietud, nos traen zozobra, nos traen desaliento, nos inquieta. Y si de acuerdo al tamaño del problema, a veces hasta nos cuesta dormir o nos cuesta, qué sé yo, hacer las cosas. Pero a veces Dios nos tiene que molestar un poquito. Porque si ciertamente eso es verdad, hay una verdad más grande que los problemas. Es que el que está con nosotros creó los cielos y la tierra. El que está con nosotros es el Señor del universo. Él es el que sostiene todo. Él es el poderoso. Tenemos que aprender, pero de verdad aprender, que si nosotros tenemos problemas, también tenemos al Señor Jesucristo con nosotros. Y Jesucristo es más grande que eso. ¿No es así? Esa es una gran verdad. A veces alimentamos más la idea, le damos más a la cabeza el problema, y ahora qué voy a hacer, cómo voy a seguir adelante, qué va a pasar ahora, me voy a enfermar, bueno, esto me va a acabar con mi vida, aquí me voy a morir, aquí me quedo con todo aquello. Y se nos olvida que nosotros cantamos y damos gloria al Señor y le decimos que Él es maravilloso, que Él está con nosotros, que Él es poderoso, que nos hace sentir paz y felicidad. Eso es verdad también. Lo que tenemos que aprender es, antes de orar, porque el Señor, quítame los problemas, el Señor, enséñame a verte, a experimentar tu presencia en medio de los problemas, en medio de la situación, porque de esa manera estamos colaborando con la manifestación del milagro que Dios quiere hacer. O sea, no nos podemos acostumbrar a pensar solamente como piensa la prosperidad. Lo que yo necesito es esa actuación del Señor. Y el Señor dice, pero un momentico, ahora lo que yo necesito es tu vida, tu atención. Que le demos la honra y la gloria solamente a Él. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. No dice, busquen primeramente las cosas añadidas. O las cosas. El reino de Dios será añadido. No de esa manera. Entonces lo que estaba aquí el Señor haciendo era que Pedro, en vez de ver la barca, viera a Jesucristo. ¿Están entendiendo eso? O sea, a Pedro algo lo llamó la atención y vamos a verlo después. Porque ¿qué hizo que Pedro le hiciera caso a Jesucristo? Porque en vez de ver la barca, Pedro comenzó a ver al Señor Jesucristo.
Dejó de pensar en el problema para escuchar a Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Hay problemas, pero vamos a escuchar a Jesucristo, qué nos va a decir, qué nos habla, a Dios, qué nos dice en medio de esa situación. El tercer principio es este. Hay que reconocer, escuchen bien, la superficialidad de nuestras acciones y decidir por las profundidades divinas. ¿Oyeron bien? Lo tienen allí. Hay que reconocer la superficialidad de nuestras acciones y decidir por las profundidades divinas. Fíjense que el Señor les dice, lleven la barca a aguas más profundas, o sea, mar adentro, y echen allí las redes para pescar. Uno puede inferir que de pronto Pedro como que no fue mucho más allá, sino que él dice, bueno, es que yo acostumbro a pescar es un poquito más acá, pero ahí no consigo peces. A lo mejor, pues, he estado pescando, no hay peces, pero yo sé dónde hay. Mucho más adentro. A lo mejor, no sé, el mar estaba un poquito más picado y Pedro tenía miedo. No sabemos qué cosa, pero por alguna razón Dios le dice mar adentro. O sea, más adentro de donde hasta este momento lo has hecho. Otra cosa que le sucede al ser humano, inclusive a los cristianos, es que tal vez nosotros queremos llevar nuestra vida con nuestras propias decisiones, con nuestras propias acciones, con nuestro propio razonamiento, con nuestra propia teología, y entonces el ser humano es de todo. El ser humano es abogado. ¿No les pasa a ustedes? O sea, nosotros sabemos de leyes, de política, de medicina, de vida familiar, de sentimientos, somos gerentes, somos odontólogos, todo el mundo sabe de dolor de muela, o sea, todo el mundo sabe de música, todo el mundo sabe de todo. Y le ponemos un nombre muy castellano, muy venezolano, que dice, yo hago lo que yo quiera, lo que a mí me dé la gana. O sea, actuamos con nuestra propia sabiduría. Unimos las cosas, unimos los cabos y decimos, esto es así. Esto es lo que es la religión, esto es lo que es la familia, esto es el trabajo, esta es la política. Sabemos de fútbol. O sea, sabemos por qué la Vinotinto no gana. Sabemos por qué tal equipo lo eliminaron. Hasta el día que nos pongan a dirigir. Bueno, tú eres el manager, o tú vas a dirigir la Vinotinto. Bueno, no tanto así tampoco. Pero la idea es que tomamos decisiones, tomamos acciones y probablemente eso no es lo que Dios quiere. Eso no es la voluntad de Dios. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo más correcto. O sea, no hemos a veces orado al Señor para preguntarle qué tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer, qué es lo correcto. Y sobre todo en las situaciones difíciles, en las cuales salimos o corriendo o evadimos esas situaciones o nos acostumbramos a ellas. En algún momento el Señor nos va a tener que decir, dejemos de estar en las orillitas de la vida, un poquito los domingos, de vez en cuando orar. La Biblia así un poquito de vez en cuando. Oramos, sí, cuando hay problemas y es pocas veces. O sea, no profundizamos en la vida cristiana. Y el Señor dice, hay mucho más. Hay mucho más. ¿No creen ustedes? En la vida cristiana hay mucho más. No hemos vivido todavía lo más sabroso, lo más fuerte, lo más maravilloso en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Por eso el Señor les dice, más adentro. Más adentro. Entonces tenemos que dejar las acciones superficiales para ir a conocer lo que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos muchas cosas más. Y eso es milagro de Dios. Otro principio, el cuarto. Hay que decidir obedecer al Señor como prioridad. ¿Entendieron hasta ahí, verdad? Hay que decidir obedecer al Señor como prioridad por encima de todo. Por encima de todos y contra todo pronóstico. Lo voy a repetir por esa cantidad de veces que dice todos. Todo. Hay que decidir obedecer al Señor como prioridad
por encima de todo, por encima de todos y contra todo pronóstico. Eso es obediencia. Obediencia no es solamente hacer lo que tenemos que hacer. Jesucristo dijo, siervos inútiles somos porque lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Pero cuando tenemos que obedecer contra todo, o sea, contra corriente, los amigos dicen una cosa, la gente dice una cosa, y el cristiano dice, yo hago lo que dice la palabra de Dios. La lógica nos dice una cosa, la lógica social. Pero la palabra de Dios nos dice es que hay que actuar de esa manera. Y luego la lógica nos dice es que si yo actúo así, así no va a salir la cosa. Así la gente me va a caer encima, voy a tener al otro de enemigo, no voy a tener seguridad. Pero el asunto que el Señor dice, que nos conviene hacerlo porque Él nos va a ayudar, porque Él nos va a bendecir, porque Él va a actuar para protegernos. Y ahí es donde está el milagro. O sea, el milagro no viene con la desobediencia o con lo que nosotros pensamos que es obedecer, sino obedecer lo que dice Dios, la palabra del Señor. ¿Por qué les digo esto? Pedro le habla lógicamente y le dice, mira Señor, tú sabes mucho de decir estas cosas, tú eres un maestro, pero de pesca sé yo. ¿Alguna vez no han oído hablar de eso? Imagínense, lleguen a una consulta de médico o de odontólogo, bueno, yo siento esto, esto y esto, entonces, por lo tanto, yo tengo esto, yo tengo esta enfermedad y eso, y yo lo que quiero es que usted me dé tales medicinas. ¿Cómo creen ustedes que va a actuar el doctor? O sea, ¿quién es usted? ¿Quién es el médico? ¿Usted o yo? Conozco un médico que decía mucho eso. Ya él murió, buen cristiano. Entonces le llegaba una persona y le decía, mire doctor, lo que yo tengo es esto aquí, una cosa. Yo creo, hay otros peores. Yo creo que ese es un viento que tengo por aquí, un dolor en la espalda. Yo creo que ese es un viento. Entonces él le decía, un momentito, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? O sea, el diagnóstico lo voy a dar yo. Bueno, Pedro era el pescador y Pedro le dice, mira Señor, toda la noche hemos estado trabajando duro y no hemos pescado nada. Pero ¿qué fue lo que cambió en Pedro? Que Jesucristo no le llegó así de pronto y le dice, de una vez vamos más adentro. Yo creo que Pedro la reacción es, tú no sabes nada, ¿quién eres tú? Pero como Pedro tenía ya un rato viendo a Jesús, oyendo sus enseñanzas, entonces Pedro le dice, a este hay que hacerle caso. Es lo que pasa en nuestra vida. Cuando ponemos atención en Jesucristo y oramos y entregamos nuestra vida y estamos con Él, al momento de tomar una decisión, entonces eso nos va a ayudar. Por eso Pedro le dice, toda la noche he estado pescando duro, de verdad. Aquí viene el acto de obediencia. Pero como tú lo dices, yo voy a echar las redes en tu nombre. Es porque tú lo dices. O sea, la lógica me dice que aquí no va a pasar nada. Pero yo voy a hacer lo que tú me dices. Eso es la obediencia contra todo y contra todo pronóstico. O sea, el cristiano es un cristiano, en su vida es un sentido, va contracorriente de la gente. O sea, la gente dice que para divertirse es de una manera, que para ser feliz hay que hacer esto, que para ganar las cosas hay que hacerlo. Entonces inventan muchas cosas, pero nosotros tenemos un camino que a la gente le parece estrecho. Pero en ese camino estrecho es que suceden los milagros. Cuando obedecemos al Señor, suceden milagros. O sea, a nosotros nos toca obedecer y al Señor les toca hacer los milagros. A veces uno como cristiano, uno quiere hacer los milagros uno y no obedece. O sea, no hacemos lo que tenemos que hacer y pretendemos hacer aquello que solamente Dios puede hacer. El quinto principio aquí es experimentar las bendiciones del Señor que vienen envueltas en nuestros humildes esfuerzos. O sea, Dios hace las cosas, pero uno tiene que esforzarse un poquito también en hacer lo que uno tiene que hacer. O sea, no podemos ser cristianos y solamente esperar del Señor. Señor, dame 1.000.000 de bolívares. Señor, consígueme un trabajo. Yo espero aquí. No es así, Gabriel.
consígueme un trabajo, yo estoy aquí. Tú me dices, tú me llamas por teléfono. Si uno tiene que meter papeles y todo lo demás, ¿no es así? Las bendiciones del Señor vienen envueltas en nuestros humildes esfuerzos. Digo humildes esfuerzos porque no es que las cosas se logran porque nosotros tenemos fuerza de voluntad. Es que Dios es el que nos da fuerza de voluntad. Dios es el que nos da la motivación para seguir adelante. Entonces la gloria sea al Señor porque podemos respirar, porque podemos trabajar, porque somos inteligentes. Fíjense lo que pasó. Dice que así lo hicieron. O sea, tiraron la red. No es, Señor, que los pescados salten aquí. No, ellos tiraron la red. Y dice que cuando tiraron la red, de pronto comenzaron a ver que algo saltaba ahí en la superficie. Y de pronto la red comenzaba a tener un poquito de peso. Y no solamente peso, sino que cuando comenzaron a alzar el asunto estaba muy pesado y de pronto las redes se rompían, pero no por las piedras ni nada de eso, ¿no? O por cualquier otra cosa, sino de la cantidad de peso. Si no tiramos la red, no va a haber peso. O sea, el milagro se da cuando ellos tiraron la red. Entonces, el milagro fue que Dios hizo que los peces se reunieran allí para que entraran en la red. Hay que hacer algo. Mire, de verdad que hay que hacer un esfuercito para orar. ¿No les parece a ustedes? Porque o la sábana es muy sabrosa, o nos gana el estrés de Caracas, y uno tiene que salir corriendo para poder agarrar el metro, la camionetica, o la cola que viene de Guarenas, de Los Teques, de cualquier otro lugar. O uno puede hacer todo eso. O sea, entonces hay que hacer un esfuerzo para levantarse un poco más temprano y orar y leer la Biblia, ¿verdad? Hay que hacer un poco más de esfuerzo para, además de levantarse más temprano, a lo mejor es en la hora de la noche. Hay que hacer un esfuercito para hablar de otras personas. Hay que hacer un esfuercito para reunir a la gente. Nosotros para avanzar en el trabajo hacemos esfuerzo. En el Señor también. Yo sé que el Señor es para descansar, pero no para haraganear espiritualmente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El Señor bendice los esfuerzos para ser mejor persona, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor trabajador, mejor estudiante. Eso es cierto. Pero hay que rendir ese mismo esfuerzo para Dios. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a tomar las mejores decisiones que a Dios le agradan, lo que dice la palabra del Señor. Vamos a reunirnos, vamos a congregarnos, vamos a que el Señor utilice donde nosotros vivimos para que otros conozcan también. Eso es tirar la red. Y Dios va a bendecir. A veces el milagro que nosotros necesitamos en nuestra vida, bien sea de salud, sentimental, de trabajo, económico, el milagro no va a venir específicamente por ese lado. Para el cristiano siempre viene por el lado espiritual. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? O sea, si tú eres fiel con Dios, Dios va a ser fiel contigo. Esa es la gran verdad aquí, porque queremos en la intervención de Dios. Eso es un milagro, la intervención de Dios. Por lo tanto, cuando hacemos un esfuerzo en esa obediencia, Dios nos va a bendecir. El sexto principio: hay que confesar sentidamente nuestro reconocimiento del Señor y de nosotros mismos. Hay que entender, confesar, no solamente creer, sino un reconocimiento profundo, sentido de lo que el Señor es y de lo que nosotros somos. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando Pedro vio todo esto, el experto pescador ahora reconoce que es un pecador también. Dice, Simón Pedro cayó delante de Jesús y le dice: apártate de mí, porque soy un pecador. Pero ya no está frustrado, es porque no peca, sino que delante de él se presentó toda su vida. Porque reconoce primero que tiene delante de sí es al Señor, al Mesías, al Hijo de Dios, al que hace los milagros, al Todopoderoso, al Maravilloso, al Creador. O sea, tiene delante de sí aquel que ellos habían esperado como su Mesías. Lo reconoce. O sea,
Nosotros tenemos que experimentar todos los días la presencia del Señor y reconocer que no hay nada mejor que el Señor esté con nosotros y manifieste su presencia. Entonces, confesar sentidamente es eso. Cuando uno ora y dice, Señor, yo creo en ti, estás conmigo, gracias por tu presencia. No hay nada mejor que el hecho de que tú estés conmigo. Eso es maravilloso. Pero también reconocer, pero Señor, sí, he cometido falta, he pecado. He dejado de hacer muchas cosas buenas. De verdad que he dejado de entregar mi vida diariamente a ti. Eso no es malo reconocerlo. Es lo mejor. Porque cuando uno se compara con Dios, uno no es lo mejor. Esa es la perspectiva que debe hacerse. Nosotros nunca vamos a poder ser dioses. Más bien fue Dios quien se hizo hombre a través de Jesucristo. Reconocemos ese señorío, esa presencia en nuestras vidas. Eso es un milagro también. Y los milagros vienen más por humildad que por envanecimiento, que por vanagloria. El Señor está con nosotros y eso fue lo que Él reconoció. Ese Pedro que a lo mejor no se arrodillaba ante nadie porque Él era el que lo sabía todo, de pronto tuvo que arrodillarse. No solamente como pescador, sino como un ser humano que necesitaba la presencia de Dios. Y finalmente, hay que estar consciente de que Dios nos bendice y nos prepara para bendecir a otros. En ese milagro, en esa presencia de Dios hay que estar consciente de que lo que nos está pasando y de lo que Dios va a hacer no solamente es para nuestro bienestar, sino para bendecir a otros. O sea, que si nosotros no aprovechamos la presencia de Dios en nuestra vida, gente que está a nuestro alrededor tampoco van a tener esa bendición. O sea, cuando Dios nos bendice, no nos bendice solos, nos bendice para que esa bendición también sea la bendición de otras personas. O sea, si bendice a Juan Carlos es para bendición de Michelle. ¿No es así? Si bendice a Leisa, esa bendición también va a ser para Joel. Pero más allá, cuando nos bendice en algún momento, esa bendición de nuestras vidas, porque va a ser la bendición de nuestro rostro, va a ser la bendición de nuestro espíritu, va a ser nuestra bendición de nuestra mente. Esa bendición también va a caer sobre los que trabajan con nosotros, los que están en las bandas también. Necesitan aquello, necesitan ver el testimonio, el ejemplo de esos cristianos, para que ellos pregunten, ¿y qué hacemos nosotros? Me pareció interesante eso, porque dice el Señor Jesucristo, no tengas miedo, porque lo que te estoy preparando es no solamente para que sigas pescando peces, sino para que ahora pesques hombres, almas. O sea, le está dando una lección para decirle, tú vas a ser un apóstol. Ahora tú vas a ayudar a muchas personas porque has reconocido, has pasado por esta prueba, vamos a decir así. Y ahora sabes lo importante es confiar en Dios, experimentar a Dios, tener ese compañerismo con el Señor. Porque de ahora en adelante tú vas a hacer que otras personas sientan lo mismo. O sea, el cristiano no está aislado. Nosotros podemos bendecir a otros con lo que nos está pasando. Por eso vale la pena que no nos enrollemos tanto. ¿Entienden eso, verdad? Que no vivamos como cristianos enrollados. Que si, ¿qué está pasando? Que si nosotros, que si aquello, etc. Voy a dar una palabra, pero esta tarde, cuando dé el testimonio de Cuba, yo voy a decirles algo. Pero si algo yo aprendí de esa gente, que puede estar pasando toda la situación, pero los cristianos saben lo que tienen que hacer. O sea, los cristianos no son infelices. Los cristianos no viven derrotados, no viven quejándose. Los cristianos no se tiran al desespero. En Cuba hay un avivamiento. Y no se avivan los que no tienen a Cristo en su corazón. Se avivan es los que tenemos a Cristo en el corazón. Y ellos viven con la dignidad de que todo está en las manos de Dios. Hasta el momento en que las personas cristianas superen a los que no lo son. Y ellos están en esa situación. O sea, ellos han pasado por una situación tremenda, pero ellos sienten la presencia de Dios y ellos sienten que esa bendición tienen que compartirla con otros. Es lo que pasa con nosotros. Dios les va a bendecir en todo sentido. Dios les va a bendecir en los materiales.
Dios le va a bendecir en el trabajo, Dios le va a bendecir en lo que ustedes hacen. Pero esa bendición es de Dios para que ustedes la compartan con otros. Y eso es milagro. Amén. Concluyo de esta manera. Porque en esto de los milagros también nos ayudamos los unos con los otros. O sea, la bendición de ustedes va a ser la bendición de otros. Y dice, me llamó la atención de que eran dos barcas, porque uno dice, yo prediqué de la barca de Pedro, y la otra también iba a participar, porque no era solamente un pescador, eran varios. Eran dos barcas, eran dos redes. Habían otros amigos. Pero el hecho de que Pedro viera y tomara esa bendición, era la bendición que tenían los demás también. De tal manera que vinieron los otros. Y cuando salió una barca, la otra barca salió también a pescar. Cuando recogieron esa pesca milagrosa, vinieron los otros para ayudar también. Y ellos participaron. Pedro no solamente fue el único que siguió a Jesús. Los otros estaban allí. Y dice que dejándolos todos, ellos también le siguieron. O sea, fue Pedro, pero fue Juan, y fue Santiago, el hermano, y fue Andrés. O sea, habían otros involucrados. Los milagros también nos hacen una congregación, una iglesia, una familia más fuerte. O sea, cuando Dios interviene en cada uno de ustedes, entonces nosotros compartimos esa bendición. Y les digo algo más. Este sistema que nosotros queremos utilizar, y ya comenzamos, para extendernos, se llaman redes. Es como si fuera una red, piénsenlo así. Por un lado lo sostiene la gente de Higuerote, por otro lado lo sostiene la gente de Guarena, por otro lado la gente de la California, de Caurimare, de la Florida, de San Antonio, de Coche, de Carapita. O sea, cada quien va a estar recogiendo el milagro de tanta gente que Dios va a traer para la honra y gloria. Tenemos que hacerlo. Pero otra vez, los milagros se aprovechan cuando estamos juntos. Porque Dios lo va a hacer así con todo. Vamos a orar. Y yo les pido que cada uno de ustedes, allí donde están, cada uno de ustedes, comienza haciendo su propia oración. Sencillo. Escucharon el mensaje. ¿Cómo lo pueden convertir en sus palabras? Tal vez diciendo, Señor, yo quiero, yo necesito, yo deseo profundamente experimentar cada día tu presencia. O sea, no quiero una religión, no quiero una religiosidad, pero Señor, yo quiero experimentar tu presencia cada día. Te ofrezco, Señor, el barco de mi vida, con desánimo, con desaliento, con dudas, con conflicto, con todo lo que me está pasando, con todos mis defectos y mis virtudes. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. De tal manera, Señor, que sea más fuerte el verte a ti, el sentir tu presencia, que cualquier cosa que pueda suceder en mi vida. Señor, la entrego mi vida. Sé tú mi Salvador, sé tú mi Señor. Quiero obedecerte en todo, a veces me cuesta, pero quiero entrar en ese mundo de obediencia. Entonces, todo lo que tú quieras hacer conmigo, lo acepto. La intervención tuya como tú quieras, yo la acepto en mi vida. Y yo quiero ser bendecido para bendecir a otros. Señor Dios, muchas gracias porque nos has permitido hoy saber, reconocer, recibir tu palabra, lo que tú piensas, lo que tú crees a través de ella. Gracias por creer en nosotros. Nosotros creemos en ti. Bendice, mi Dios, a cada uno de nosotros aquí
los que han recibido tu palabra, los que están orando, tomando una decisión, por cada uno de los presentes, para que ellos también puedan ser colaboradores de un milagro. Que cada uno pueda experimentar tu presencia como nunca lo ha experimentado. De tal manera que ellos puedan sentir la bendición de tu presencia, pero que sea la bendición para los esposos, que sea la bendición para cada familia, que sea la bendición para cada vecindario, que sea la bendición para compañeros de estudio, que sea la bendición para compañeros de trabajo, que sea la bendición para esta Caracas que tanto te necesita. Gracias, mi Dios, una vez más. Y bendice a los que por alguna razón de enfermedad o cualquier otro no pudieron estar aquí con nosotros. Gracias, mi Dios. Recibe tú la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.